un sufrimiento por ser fiel al Señor, ¿eh? Porque hay un sufrimiento que viene como consecuencia de tomar malas decisiones. Y Pedro no está abordando ese tipo de sufrimiento, el sufrimiento que viene por causa del pecado. Porque el pecado causa dolor, genera culpa, trae sufrimiento, trae ruina. Y aparentemente estos hermanos, si usted los observa, podría pensar eso. Dice, pues mira cómo se encuentran. Están en una guerra ante la adversidad. Pero están sufriendo persecución no por causa de sus malas decisiones. Están sufriendo por causa de su fe en Jesús, hermano. Qué diferencia, ¿no? Normalmente cuando nosotros estudiamos cualquier otra carta siempre vemos que a las personas les va mal, pero porque por sus errores, sus malas decisiones, ¿no? Su desobediencia, su rebeldía. Y entonces el pecado pasa factura, trae sufrimiento. Y aquí dice, pero están en sufrimiento. Pero ¿cuál es el propósito, hermano, de que estén en sufrimiento? Su fe va a ser purificada. Entonces observa, hermano, cómo es que Dios, a pesar de que ya son hermanos fieles, todavía pues nadie es perfecto, ¿no? Todavía debe de trabajar y pulir su fe. Y es lo que hace cuando quieren vivir igual a Jesucristo. Usted puede ser muy fiel, hermano, pero la persecución, el dolor, lo va a tener que experimentar. Y esto es la carta de Pedro. ¿Qué piensa usted al respecto, hermano? Sufrir por seguir a Cristo. Y la santificación es parte de ese sufrimiento. ¿Quién quiere hacer algún comentario? ¿Está listo, hermano Marvin? Ok, ahí está el hermano Marvin. Observe, hermano, que estas pruebas no son castigo, ¿verdad? No son castigo para los hermanos que están siendo perseguidos, sino es el fuego que va a refinar su fe. Pedro los llama a asumir el sufrimiento como parte del proceso de santificación y mantener una conducta coherente con la esperanza que profesan. Así que Pedro nos enseña en esta carta que se puede hacer frente al sufrimiento, armándonos con los pensamientos de Cristo. Pero mientras se hace frente, mantenga la fe y la buena conducta. Porque es muy fácil perder la fe y ser obedientes cuando uno está bajo persecución, hermano. Te gana el dolor, te gana el sufrimiento. Y entonces respondes con rebeldía, ¿no? ¿Por qué me está yendo mal si estoy siendo fiel al Señor? ¿Por qué me está pasando esto? Si estoy siguiendo y obedeciendo el Evangelio. Entonces la respuesta ante eso pudiera ser, por la presión externa que estoy viendo del sufrimiento, que yo me vuelva rebelde, que me vuelva desobediente. Y entonces Pedro, conociendo esto, les dice, no, hermanos, aún bajo el sufrimiento, ustedes tienen que mantenerse fiel. Pero para eso van a tener que armarse con los pensamientos del Señor. Vaya carta, ¿no? Y la enseñanza que nos está dejando a todos hoy en día. Porque mientras no haya persecución, dices, no, pues todo tranquilo, todo bien. Seguir a Cristo, obedecer a Cristo, ser fiel a Cristo. Y pensar que ahí la llevamos, y sí, efectivamente ahí la llevamos, ¿no? Pero cuando se viene la adversidad, hermano, y seguir manteniendo esos niveles y esos estándares de obediencia, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a tener que recordar esta carta. Nos vamos a acordar de lo que escribió aquí el apóstol Pedro.
Y mire, ya en el verso 3 dice así el apóstol Pedro: basta ya del tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿A esto les parece extraño que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan? Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Verdad que Pedro sabía que los hermanos habían pasado bastante tiempo viviendo en el mundo? Ahora son llamados a estar bajo persecución y aún así seguir siendo fieles, hermano. Recordándoles que ya saben que fueron rescatados de una vana manera de vivir. Y les recuerda que el pecado ya no tiene por qué dominarlos. Ahora, muertos al pecado, tienen que vivir a la justicia. Entonces, en el verso 2, ¿cómo no tenemos y cómo tenemos que vivir el tiempo que nos queda aquí en la tierra? A ver quién me contesta. ¿Cómo no tenemos y cómo tenemos que vivir? ¿Cómo no tenemos que vivir, hermano? Ahí dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, ¿verdad? Así no tenemos que vivir, conforme a las concupiscencias de los hombres. Pero ¿y cómo tenemos que vivir? Ahí mismo dice, sino conforme a la voluntad de Dios. Así, cómo ya no tenemos que vivir y cómo sí tenemos que vivir. Y dice el verso 3, baste ya el tiempo pasado por haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias y concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Entonces, ¿qué es lo que le agrada a los hombres que no conocen a Dios, según este verso? La borrachera, la idolatría, las concupiscencias. Las lascivias, las idolatrías. Eso es lo que le agrada, ¿verdad? A los que aún no conocen al Señor. Ahora, ¿qué era lo que le parecía extraño a los paganos? A estas personas que se comportaban de esta manera. Mire, así es, dice el verso 4. A esto les parece cosa extraña que ustedes no corráis con ellos en el mismo desenfreno, ¿verdad? Porque el convertido fiel a Dios ya no anda en lo mismo. Pero el verso 5 dice, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Así que nos deja ver que Dios va a juzgar, hermano. ¿Ante quién dijo Pedro que los paganos tendrían que rendir cuentas? Está preparado para el que va a juzgar ante Dios, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué razón fue predicado el Evangelio? El verso 6. Para que los muertos cuando se levanten que a mí nadie me dijo. A los muertos en el pecado. A los muertos en el pecado. Así es, ¿verdad? Porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Yo creo que estos muertos son los espirituales, ¿no? Dentro del contexto que estamos viniendo, a los que son idólatras, que viven en carne, están muertos espiritualmente. A ellos se les predica el Evangelio. ¿Para qué? Para que sus vidas cambien. Y el verso 7 dice que el fin de todas las cosas se acerca, hermano. ¿Qué significa esto? El fin se acerca. ¿Qué significa? ¿Será una referencia a la segunda venida del Señor? Sí, ¿verdad? Probablemente, sí, debe ser una referencia.
a ese evento. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades que se deben cumplir, hermano? Mire, Pedro nos ha enseñado en esta carta que se puede hacer frente al sufrimiento, ¿verdad? Pero mientras usted hace frente a ese sufrimiento, mantenga la esperanza en Cristo y mantenga la buena conducta. Es lo que nos está pidiendo el apóstol Pedro. ¿Qué cosa nos pide? Mantener la esperanza en Jesús, pero también mantengan la buena conducta ante el sufrimiento. Están ahí en esa guerra. Eso es lo que nos pide. La buena conducta y la esperanza en Jesucristo. Entonces, ¿cuáles son las armas de guerra? Armas prácticas del cristiano, hermano. ¿Cuáles van a ser de ahí del 7 al 11? Mire que van a aparecer esas armas que nosotros necesitamos, porque tenemos que salir victoriosos ante esa guerra. Y Pedro nos dijo, se van a tener que armar. ¿Cómo? Con los pensamientos de Jesús. Está bien, nos armamos de las palabras de Jesús, de las enseñanzas de Jesús, y de una manera práctica, ¿cómo nos tenemos que armar para que no nos venza el sufrimiento, para que no nos venza el dolor, la persecución? Porque si nos vence, entonces ante todas las adversidades uno va a pecar y ya salimos derrotados. Pedro no quiere que eso suceda. Que hermanos, si ya son fieles, sigan siendo fieles para que Cristo sea transformado en ustedes. Esas pruebas, esa persecución tiene un propósito: purificar su fe. Y que ante esa situación adversa no pequen. Ármense. ¿Cuáles son esas armas, hermano? De manera práctica, en medio de esa batalla de sufrimiento y dolor, ¿cuáles son esas armas? ¿Verdad que siempre nos ha dicho la Escritura que nuestras armas no son convencionales, sino poderosas, ¿no? Y mire cuáles son esas armas con las cuales nos pide que nos armemos. Empiezan ahí a partir. ¿Ya dijiste algunas, José Luis? Sed, pues, sobrios. Aparecen como 5. La sobriedad. La oración aparece ahí, ¿no? En el 7. Y en el 8, el amor entre vosotros. En el 9, hospedaos los unos a los otros. Y en el 10, el don que cada uno ha recibido, ministrenlo. Entonces, estas son armas de guerra prácticas en el campo de batalla, hermano. Y observe que con estas armas puestas en práctica, vamos a conservar la unidad, ¿no? Porque esta iglesia bien pudo haberse dispersado. Esa comunidad que estaba siendo perseguida pudo haberse dispersado. Y eso no quiere el Señor. Y entonces Pedro les dice, sean sobrios. Que sí, que los hermanos que estaban siendo perseguidos, un arma no convencional es que deben de estar en sus 5 sentidos. ¿Verdad? El que está ebrio está en sus 5 sentidos. No, está borracho, ¿no? ¿Cómo va a estar en sus 5 sentidos? En cambio, el que está sobrio, ese sí está en sus 5 sentidos. Entonces Pedro dice, ante eso, hermano, estén sobrios. Pero también pide, velad en oración. Manténganse despiertos y oren, porque es lo que hace un velador. No, un velador no se duerme. Un velador le dan ese trabajo porque pues no tiene que dormirse, tiene que cuidar, tiene que mantenerse despierto. Y entonces Pedro les dice, miren, estas son las armas de las cuales van a usar ante el dolor y ante el sufrimiento. Velad en oración.
Platicar con Dios. Mantenerse ahí, velando, platicando con el Señor. Y luego dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Porque bien que una situación difícil así puede dispersar la iglesia, ¿no? Deberían mantener la unidad. Hospedados los unos a los otros, exiliados y perseguidos, pues uno que ayude al otro, ¿no? ¿Quién ya está en un lugar ahí? Bueno, pues mira, el hermano allá anda, dentro de esta comunidad, lo que estaba sucediendo, bajo el dolor, el sufrimiento, la falta de oportunidades. El que ya tenía un refugio, no, pues tráete al hermano, porque mira cómo andamos acá. Lo importante es conservar la unidad y hacer frente al sufrimiento y al dolor, hermano. Entonces también pide, hospeden, ayuden a los hermanos. Y luego también pide otra cosa, hermano, en el verso 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. Como eran creyentes fieles, estaban dotados, ¿no? Pero tenían que poner en servicio sus dones, hermano. Dice el 11, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Eso era lo que tenían que hacer los hermanos. Entonces, observa usted las armas de guerra ante el dolor y ante el sufrimiento. A ver quién me las dice. No, son 5 que aparecen aquí. Recuerde que esto no lo va a poder evitar, hermano. Esto va a ser para el creyente fiel. Y Dios dice, eres fiel, pero no eres perfecto. Va a tener que purificar tu fe. Y entonces te vas a ir a un campo de batalla frente a todas estas adversidades. Pero tú te vas a armar. ¿Cuáles son esas 5 armas, hermano? Que al menos nos muestra aquí. Sobrios. velad en oración, Velad en oración. en amor ferviente, El amor, ¿sí? hospedaos los unos a los otros, Ayudar, en hospedaje a los hermanos. y cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. Y ministrar el don que Dios le ha dado. Ante esa situación dice, bueno, usted tiene el don de la palabra, hermano. Pues mira, aquellos que tienen el don de la palabra, hable conforme, pero a la palabra de Dios. Amén. No conforme a la experiencia. Hay que hablar conforme a la palabra de Dios y ministrar conforme a la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que va a traer el consuelo. Amén. Usted sabe que muchos quieren traer consuelo a través de una experiencia personal. Pero nosotros ya como convertidos y fieles al Señor, sabemos que si vamos a llevar esperanza a alguien, sanidad a alguien, tiene que ser a través de la palabra. Entonces usted tiene que ministrar, usted tiene que servir, pero a través de la palabra. Entonces, hermano, al hacer frente a la adversidad con estas armas, va a fomentar la unidad dentro de la comunidad de la iglesia. ¿Verdad que la iglesia debe de ser un refugio de gracia? Así va a ser, conforme a lo que está escribiendo aquí el apóstol Pedro. Entonces, hermano, una reflexión aquí. ¿Qué quieren aportar, opinar hasta estos versos que nosotros llevamos? ¿Cómo ven este asunto de la persecución y el sufrimiento del creyente? ¿Cómo ve esas armas que va a usar frente a esa guerra que todo creyente va a experimentar para que nuestra fe se pula? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Tú, José Luis? Ok, ahí con el hermano José Luis.
por mí. Buenas noches, hermanitos. Ok, hermano. Pues dice que vivamos en el mismo pensar que de Jesucristo. Yo pienso así, de seguir hasta el final. Ujú. Ese fue su pensar de él, seguir hasta el final. Claro, él no cometió pecado. Nosotros tenemos que seguir hasta el final y por eso nos da esas armas, para que nosotros podamos seguir hasta el final. Y por eso nos dice que seamos sobrios, que velemos en oración. Y en el 8 dice, y ante todo, fíjate, ante todo es una palabra bien linda. Ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. Entonces, yo busqué la definición bíblica de ferviente y fíjate cómo dice, y así debe de ser lo que nosotros hagamos, orar o con ese amor ferviente. Ese dice, apasionado, intenso, sincero, transmitiendo una sensación de ardor, celo y devoción profunda por lo que nosotros creemos que es en el Señor Jesús. Ser buenos hospedadores de las personas, ¿no? No podremos, llevarlos a la casa, pero sí podemos ayudarlos hablándoles con la palabra del Señor, ministrándoles según el don que Dios nos ha dado. Entonces siempre es mejor no llegar y, como yo antes lo hacía, sé cómo te sientes. En realidad uno no sabe cómo se siente alguien que haya padecido algo fuerte, ¿eh? Porque cada quien padece diferente o cada quien sufre las cosas diferentes. Por eso él dice, mejor si vas a hablar, habla conforme a la palabra de Dios y conforme al poder que Dios da. Entonces, su palabra es la poderosa y nosotros solamente tenemos que transmitir eso, lo que se nos da de gracia, lo que un día se nos dio de gracia, y transmitir esa palabra que por sí sola, ahí lo dice bien clarito, por sí sola tiene el poder de hacer las cosas. Amén, hermano. Amén. Así es. Qué importante la manera en cómo Pedro nos está dando la solución, ¿no? Y con este término de armaos. Armaos. Estar bien equipado ante la situación tan difícil, hermano, porque ¿a quién le gusta sufrir? A nadie, hermano. Pero usted había pensado que por seguir a Cristo hay que sufrir. Pues es lo que está presentando Pedro. ¿Verdad que no? Pero ya después, como dice, hey, tu fe tiene que ser pulida. Nos estamos dando cuenta que tiene que ser pulida la fe. Ahí con la hermana. Bueno, yo también opino que a veces uno está pasando por la prueba, pero a veces por culpa de uno. A veces uno le echa la culpa a Dios, pero a veces somos culpables de nuestro que nos pasa. ¿Por qué lo digo? Porque yo a veces soy la que me cambio mucho de trabajo. Y desde que vivía en Chile no sé qué tengo, que tuve un trabajo, no me dicen alguna cosa el jefe y ya me da rabia y ya me retiro. Y me ha pasado aquí también, me retiro mucho de los trabajos y ahora último pasé una necesidad, o sea, nadie se dio cuenta. Duré como 4 meses sin trabajo. ¿Y por qué? Porque me había retirado. Y después, Señor, escúchame, Señor, tú no me oyes. Sentía que el Señor no me estaba escuchando, lloraba, ayunaba y nada que conseguía trabajo. Todas las puertas se me cerraban, todas. Y entonces, cuando ya conseguí el trabajo, uno se da cuenta, Señor, es por mi culpa lo que me pasó. Pero uno a veces en un momentico, ay, Señor, que tú no me escuchas, no me oyes, ¿qué? ¿Por qué no me estás? Si estoy orando, estoy ayunando, estoy haciendo, pero no. Pero si nosotros somos culpables de lo que nos pasa a nosotros. Unas veces no hemos hecho nada y nos pasan cosas, pero otras veces porque nosotros no lo buscamos. Es como también cuando yo me casé. Dios me mostró como 3 veces que no debía casarme con el papá de Yair.
Y yo insistí, no, es que estoy enamorada, tengo que casarme con él, que él es el hombre de mi vida, que no sé qué. ¿Y cuánto sufrí con él? ¿Cuánto sufrí? Y después, Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Y yo lloraba porque me trataba muy mal. Y entonces, bueno, gracias a Dios estoy por acá, no estoy más con él, pero igualmente lo bendigo, pero son cosas que nos pasan, pero porque nosotros mismos nos lo buscamos y no porque Dios nos los ponga en el camino. Entonces, es lo que yo quiero opinar en esta hora. Amén, hermano. Muy bien, excelente, así es, ¿verdad? Normalmente fíjese que cuando analizamos las cartas caemos en lo que está diciendo la hermana, pero esta carta por el patrón de lo demás, porque esta hermanita no es el sufrimiento por las malas decisiones, esto es el sufrimiento porque usted está haciendo lo correcto. Esto es lo que hace la carta diferente a todas las demás, esta de Pedro. Eso que dices, lo encontramos. Analicemos las demás cartas, las consecuencias de... El Señor me dijo que no hiciera, hice. El Señor me dijo que no fuera, fui. El Señor me dijo que no mirara, que no tocara, pues miré, toqué, y entonces vienen todas las consecuencias. Eso lo encontramos en el resto de la Biblia. Pero esta carta de Pedro dice aquí no, hermanos. No es por sus malas decisiones. Aquí también hay sufrimiento, hay dolor, hay una serie de cosas. Pero ¿sabes por qué? Por seguir a Cristo y por tus buenas decisiones. Por ser fiel. Esto es precisamente primera de Pedro. Y por eso Pedro sabe que ante una situación así, porque está sufriendo siendo fiel, Pedro dice, hey, te puedes quejar. Y sí, nos podemos quejar, porque pues Señor, le vamos a reclamar a Dios. Señor, pero yo entiendo la otra parte, que cuando hago las cosas mal, el pecado me pasa factura, los errores me pasan factura, mis malas decisiones me pasan factura. Pero Señor, vengo haciendo las cosas bien, soy fiel a ti. Dios sabe que nos podemos quejar. Y por eso Pedro escribió. Ustedes, hermanitos fieles, van a tener que armarse ante el campo de batalla de la adversidad y vienes siendo fiel. Y estás en sufrimiento, en persecución, en dolor. ¿Ves cómo esta carta sale de los demás? De lo que hemos estudiado como consecuencia. Las otras cartas, hermano. Porque a nadie le gusta sufrir. Pero en el exilio, ante la falta de oportunidades, el sufrimiento, vamos a sufrir y probablemente se puede pecar. Así que durante ese sufrimiento, el creyente debe seguir siendo fiel y no dejar de vencer. ¿Por qué? Porque hay esperanza en Cristo. Por eso dijo el Señor, ármense que con los pensamientos del Señor. Ármense de manera práctica ante esa lucha de la adversidad. Manténganse sobrios, hermano. Velen, despiertos, platicando con el Señor. Ministren lo que Dios les ha dado para que mantengan la unidad. Porque si no, ante tanta adversidad, las divisiones. ¿Ven la diferencia de esta carta? ¿Sí la ves, hermanita? ¿Verdad? Eso que tú dices, sí, lo hemos estudiado muchísimo, pero ahorita estamos estudiando esta carta en donde tú dices, wow, mira lo que me espera, sí, pero sabes que es con un propósito. Seguir trabajando en tu fe, porque a pesar de ser fiel, uno no es perfecto. Y el Señor tiene que seguir puliendo tu confianza en Cristo. Por eso le dice aquí, ya en el verso 12, amados, dice, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. Mire, no se sorprendan.
Es lo que está diciendo el apóstol Pedro. No se sorprendan por el fuego de la prueba. ¿Verdad que nosotros en nuestra vida tendemos a sorprendernos ante la prueba, ante la adversidad, ante el sufrimiento y preguntarnos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Cuando estamos sufriendo ante Cristo también decimos, ¿por qué a mí? Tenemos que ver la persecución y el sufrimiento no como algo sorprendente, sino como algo casi esperado, hermano. No tenemos que verlo como una anomalía en nuestra vida de fe, sino como una parte normal de seguir a Cristo en este mundo caído. Imagínese eso, hermano. Eso sí, tal vez no lo habíamos contemplado, ¿eh? Entonces, ¿qué revela mi reacción al sufrimiento? ¿Busco comodidad o busco transformación? ¿Qué es lo que buscamos? Porque es verdad que decimos, tengo fe, tengo fe. Sí, porque estamos bien cómodos. Por eso. Pues la verdad estamos bien cómodos. Y más aquí en América, ¿no? Pero en otros son perseguidos por su fe. Apedreados, apaleados. No, hermano. Entonces, ¿qué está revelando Pedro a mi reacción ante el sufrimiento? Buscamos siempre ser transformados, hermano. Pues el fuego de la prueba nos va a transformar. Ese es el propósito, ¿no? Eso es lo que nos está mostrando Pedro, hermano. Pero nadie quiere ser mejor enfrentando el sufrimiento, el dolor y la persecución. Y Pedro nos presenta ese panorama. Pues en ese campo de batalla, tú vas a ser mejor y vas a ser transformado. Vas a tener que armarte, José Luis. Vas a tener que pensar como Cristo piensa. Vas a tener que velar, vas a tener que orar, vas a estar sobrio. Vas a administrar tu don, y ponerlo al servicio de los demás. Vas a ayudar a la comunidad, a la iglesia. Esas son tus armas. Así que no nos sorprendamos ante el fuego de la prueba. Y luego mire, sigue diciendo Pedro, no se sorprendan ante este acontecimiento, sino que también estén gozosos. Todavía, hermano. O sea, todavía el gozo en medio del sufrimiento, el gozo, porque pide en el 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos. Mire, hermana Edith, se está sufriendo por seguir a Cristo. Padecimientos por Cristo o de Cristo. Eres partícipe de los padecimientos de Cristo. Cristo sufrió, el creyente fiel tiene que sufrir. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pero entonces Pedro pide, aparte de todo esto, también pide, gócense, hermanos. ¿Verdad que el mandamiento de gozaos en medio del sufrimiento, porque este es el contexto? En medio del sufrimiento parece contranatural, ¿no? Normalmente en medio del sufrimiento, del dolor, uno no va a estar alegre, vas a estar triste, hermano. Con el dolor no vas a estar contento, vas a estar triste. Entonces, Pedro dice, gócense. ¿Este gozo es un sentimiento o es una decisión? ¿Verdad que no es un sentimiento?
Porque de manera sentimental ante el dolor, ante la persecución, ¿cómo respondes? Con rebeldía y llorando y quejándose. Esas son las reacciones sentimentales ante el dolor. Y Pedro dice, no, gócese. Wow, hermano. Es verdad que es una decisión. Porque el sentimiento te dice, no, rebélate. Estás sufriendo. Rebélate. Es una decisión. Pero, ¿en qué verdad profunda se basa? Porque ustedes lo dijeron. No es un sentimiento. Es una decisión. ¿En qué verdad profunda te basas, Sandra? ¿Verdad? Sandra y todos los demás. No es un sentimiento. La alegría, el gozo. Porque no depende de las situaciones o circunstancias externas. ¿Cómo voy a estar gozoso si la circunstancia externa es persecución? ¿Cómo voy a estar gozoso? Entonces, pero él dice, gózate. ¿En qué se basa tu gozo? ¿En qué verdad profunda, hermana, basa su gozo? Porque entonces ahí hay que reflexionar. ¿Verdad? En una verdad profunda dices, wow, si no es un sentimiento ante una situación difícil en mi vida, me pides gozo, ¿en qué verdad baso ese gozo? No nomás porque alguien te diga, no, pues, los del pensamiento positivo, no, pues tú piensa que todo está bien, piensa que todo está bien. ¿Cómo vas a, o sea, te va a sostener la afirmación de esa persona que te dijo, no, pues tú nomás piensa que te va a ir mejor y que todo está bien y que no pasa nada? ¿En qué está basado esa afirmación? En un pensamiento positivo. ¿Ese pensamiento positivo te va a sostener en medio de la prueba? Pensamiento de hombre, ¿no? Exacto. Si Pedro está diciendo, gócense, hermano. Entonces, ¿en qué verdad profunda voy a basar esa verdad? Ya lo dijeron, ¿no? Ustedes, en Cristo, en la palabra de Dios. Lo voy a basar tal vez en el verso 13. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. O sea, tengo que experimentarlo. Participo de los mismos sufrimientos del Señor. Pero esto va a traer algo maravilloso, ¿no? Para que también a la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En estas verdades profundas, yo tomo mi decisión de estar gozoso. Porque tu emoción no te va a permitir que estés en gozo. Pues si las circunstancias externas son contrarias, ¿cómo vas a estar en gozo? Entonces tú no te vas a llegar por la emoción. Tú vas a tomar una decisión basada en una verdad de la palabra de Dios. Pues con razón Pedro está dando la victoria, ¿no? Ármense, hermanos, con los pensamientos del Señor. Pues sí. Primero, no se sorprendan por el fuego de la prueba. No nos sorprendemos, tiene que venir. Y cuando venga, gócense. Tomen esa decisión de estar alegres en la prueba.
basan esa decisión en las afirmaciones que Dios ha dicho. Amén. En esa verdad se basa. Entonces, hermana Edith, ¿hay diferencia entre sufrir por Cristo y sufrir por nuestras decisiones equivocadas, ¿no? Ambas traen sufrimiento. Pero hay una gran diferencia, exactamente. ¿Cuál es esa diferencia? Entre sufrir por Cristo y sufrir por nuestras propias decisiones equivocadas. ¿Cuál es la diferencia? Nuestras propias decisiones equivocadas, la hermana lo expresó. Miren, si yo le había dicho al Señor, me equivoqué, trae consecuencias, ¿verdad? Nuestras malas decisiones. En cambio, el sufrir por Cristo va a traer gozo. La decisión de una verdad bien profunda. Tú vas a mantener la mente de Cristo y sus afirmaciones. Esta carta de veras que sorprende, hermano. Nadie esperaba sufrir. Normalmente vamos a Cristo, no, pues no, ya aquí todo. Y si sabemos que sufrimos, pues por el pecado. Pero Pedro dice, van a sufrir por un propósito mucho más grande, más sublime, ser semejantes a Cristo. ¿Qué sufrimiento es este? Dice el 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, ve el sufrimiento. ¿Pero qué eres, hermano? Dichoso, ¿verdad? Ahí está, bienaventurado. Por eso estás siendo perseguido. Entonces, ¿qué tiene que ver tu vida? Bueno, pero el Señor dijo que aunque yo esté viviendo esto y mira lo que estoy pasando por el nombre de Cristo, qué verdad profunda tú te agradas para estar contento. Que el Señor afirmó que dichoso, hermano. Y no dejarnos dominar por el sentimiento. Porque el sentimiento va a responder ante la adversidad de una manera contraria, con rebeldía, con desobediencia, con venganza, porque pues, mira lo que me están haciendo, no, pues yo les voy a hacer lo mismo. Así es. Entonces, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces, hermano, ¿cómo podemos discernir cuando un sufrimiento es por el nombre de Cristo o cuando es consecuencia de nuestras propias malas decisiones? ¿Cómo podemos discernirlo? A ver, muy bien, hermanita. Espérame, hermanita, que te dé el micrófono. ¿Cómo vas a poder discernirlo, hermanita? Porque ya tienes bien presente la parte que es bien el sufrimiento por la mala decisión. Yo pienso que cuando es por seguir a Cristo trae paz, porque uno piensa y dice, bueno, no he hecho nada malo y si estoy sufriendo es por Cristo y todo va a salir bien. Ok. Y cuando es por mis malas decisiones, pues soy consciente que he hecho algo malo, que he desobedecido al Señor Jesucristo, que Él me ha hablado y que por eso me están pasando las cosas. Entonces hay mucha diferencia. Entonces, ¿podemos ver los dos tipos de sufrimiento, hermano? Ahora sí los ves, Edith. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que hemos estudiado bastante el sufrimiento como consecuencia del pecado? Pero este es sufrimiento por causa de tu fidelidad a Cristo. Claro que hay una gran diferencia. Dices, pero si en ambos se sufre, pero es diferente el resultado. Acá se está sufriendo por un propósito. Y a final de cuentas, transformación, hermano. Mire cómo vamos a ser uno transformado. Ahí con la hermana.
Solo quería decir también que a veces se sufre defendiendo lo que es correcto y muchas veces estamos tan cómodos que fluimos junto a lo incorrecto para no sufrir. Muchas cosas podemos sufrir. Un ejemplo, ahorita me recuerdo una muchacha que me contó de que estaba triste porque ciertas personas le dejaron de hablar porque ella les dijo que ella no estaba de acuerdo con el aborto y muchas cosas que condena la palabra del Señor. Entonces esas personas se enojaron con ella y le dejaron de hablar y eran bien cercanas a ella. Entonces ella estaba triste porque dice, ¿cómo puede ser que eran tan cercanas a mí y ellas se enojan por esto? Le dije, no te sientas mal, esto es lo correcto. Dijo, no, yo no me siento mal, me siento contenta porque defendí lo que es correcto, pero a la misma vez me da tristeza que esta gente esté tan ciega y no lo puedan mirar de esa manera. Entonces, es bien bonito, te da paz, te gozas cuando tú sabes que estás haciendo y defendiendo lo correcto. Amén. Así es, hermano. Así es. Y mire, dice el 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces Pedro hace una distinción crucial entre sufrir por ser cristiano y sufrir por ser entrometido, por ser malhechor, por ser delincuente. ¿Ve la gran diferencia? Una cosa es sufrir por ser cristiano, y otro, pues aquí dice por ser malhechor, por ser delincuente, por andarse metiendo en lo que no. Pues sí, por ser entrometido. Entonces, ¿en qué forma los creyentes de hoy pueden sufrir por meterse en lo que no deben? En chismes, en conflictos, en redes sociales. ¿Qué autoexámenes debemos hacernos en nuestra vida para asegurarnos de que si sufrimos, sea exclusivamente por el nombre de Cristo y no por nuestra falta de sabiduría y amor? Porque cuando sufrimos por cometer errores, estamos dejando ver que nos hace falta sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué autoexamen necesitamos hacer en nuestra vida para asegurarnos, hermano? Que cada uno se examine. Dice el 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparece el impío y el pecador? Y mire cómo termina, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Es lo que he estado sosteniendo. Que padecen sufrimiento, en ese padecimiento, en esa guerra, en esa batalla con la adversidad, hagan el bien. Pues, ¿qué significa que el juicio comienza por la casa de Dios? Lo que dijiste hace rato, que nos hagamos un examen para saber en dónde estamos parados, como persona, cada uno. No haciendo lo que dice acá, entrometiéndote en la vida de los demás, sino pidiéndole al Señor que te revele quién eres tú, para que puedas entregarle al Señor lo que tienes que entregar. Ok, esa es buena respuesta. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador
y hagan el bien. ¿Qué significa confiar el alma al Creador? Confiar el alma del Creador en medio del dolor y aparte hacer el bien, hermano. Sí, hermano, alguien. Sí, hermano, adelante. Sí, sí me llama la atención del cómo empieza el versículo 1, hermano, Sí, y hace siempre referencia a todo el a todo padecimiento. el capítulo, y de hecho pues conecta con el último versículo, que es el 19, haciendo énfasis en lo que Cristo padeció. Cristo padeció, o sea, tenía esa determinación. El Señor sabía lo que venía a este mundo. Y de Sí, hecho se efectuó tal como Él estaba determinado que iba a pasar, morir en esa cruz, padecer por nosotros. Y aquí me llama la atención porque dice, de modo que los que padecen la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. O sea, encomendando a Dios nuestras almas, porque en el caminar de la vida cristiana, ajá, hermano, como usted lo mencionó hace un momento, quizás tengamos por este momento, gracias a Dios, el privilegio de estar cómodos, porque es una verdad, hay una gran comodidad, aunque sin duda vendrán días difíciles que los va a llevar, querramos o no, a salir de esa comodidad en la cual hemos vivido todo este tiempo. Y todo va a ser por causa de Cristo. El Señor nos dio ese ejemplo y todo el capítulo ha hecho esa referencia. Ahora nos llama a nosotros los cristianos que encomendemos nuestras almas al Creador. ¿Por qué razón? Porque cuando padecemos por la causa de Él, verdaderamente no sabemos lo que pueda pasar, lo que Él nos puede permitir, pero Él tiene el control de nuestras vidas y pase lo que pase, nuestras vidas están en las manos de Él. Es lo que me ha estado llamando la atención todo el capítulo, haciendo la referencia al versículo 1, cómo Cristo padeció y se entregó por nosotros. amén, hermano, excelente. Así es, ¿verdad? Cómo Cristo padeció, la referencia al Señor y también la referencia al creyente fiel, que va a pasar exactamente lo mismo. Y cuando estén de ese padecimiento, dice el final del verso, hagan el bien y gócense. Por eso es que verdaderamente encomiendo su alma al Señor, ¿no? Todo lo que nosotros somos al Señor. Wow, hermano. En medio del dolor, la tentación, el sufrimiento, la persecución, el creyente puede dejar de hacer el bien y pecar. Pedro pide que durante el sufrimiento se debe seguir siendo fiel al Señor y no pecar. No dejarse vencer. Porque hay esperanza en Cristo. Observe el 19, además de lo que compartió el hermano, que fue excelente su comentario. Encomiende su alma a Dios. Está confiando en la persona, ¿no? Encomendar su alma a Dios es una confianza en el Señor. Pero también dice, haga el bien. Confianza y haga, hermano. Fe y hacer. Observa. Confíe y haga, hermano. Mire lo que está en este último verso. Confíe. Confía, a final de cuentas nuestra esperanza siempre está en el Señor. Por eso piensen, se van a armar con los pensamientos de Cristo y de manera práctica ante esa guerra y esa batalla, ante la adversidad, oren, velen orando, manténganse propios, ministren con sus dones que el Señor les ha dado. Esas son nuestras armas. Entonces, confíen, pero también hagan. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, confíen en Él y hagan el bien. Y con ese verso termina, hermano, el capítulo 4.
¿Qué enseñanza se lleva de Pedro en este capítulo, hermano? Espérame, José Luis, que te traigan. Ahora sí, hermano. Fíjate, yo me fijo mucho en esto de creer en Él, pase lo que pase. Los que me conocen de mucho tiempo saben que el Señor me ha traído de la mano duro. Él me trajo a sus pies duro. Y yo me preguntaba eso cuando me detectaron el cáncer. Primero fue la próstata, luego los riñones y luego la garganta, o sea, todo eso. Y yo le pregunto, pero ¿cómo si? Así, esa es la realidad. Pero ¿cómo sea si no he hecho nada malo? Entonces a Estela, había gente que le llamaba por teléfono, no le decían directamente, ¿no? Sino que le decían, algo ha de haber hecho el hermano Luis para que le haya pasado todo eso. Y yo en el hospital me reía, ¿no? Cuando ella me comentaba, decía yo, bueno, algo bueno de aquí va a salir. Y sabes que si es cierto, él trabaja tu persona, te da más fe, sales más contento. Porque yo saliendo de la operación de la garganta, no podía hablar, me dijeron que tenía que durar como 2 semanas o 3 sin hablar nada. Y a la hora me llegó a visitar alguien que es católico. Y a la hora yo ya le estaba predicando el Evangelio del Señor sin poder hablar bien, fíjate. Entonces es algo que el Señor le da a uno, ese gozo, ¿ves? De saber que Él está contigo, pase lo que pase. Así y que en tú medio debes de la... estar bien seguro de eso. Esa es la cuestión. Uno tiene que estar bien seguro de eso, de que Él está con uno, pase lo que pase. Amén. Fueron 4 años bien duros, pero aquí estoy, fíjate, y el gozo para mí es todo. Antes de eso, ahora es más. ¿Y durante el proceso, José Luis? Durante el proceso. Porque ahorita los resultados son de Sí, alegría, desde luego, pero aquí vemos el proceso del dolor, yo entendí el gozo. Sí, yo decía, pero, bueno, me ponía, bien, porque lo más tranquilo, porque mi Biblia siempre estaba ahí conmigo, ¿no? Los ratos que podía leer, pues me ponía a leer, y cuando llegaba alguna enfermera, algo le hablaba del Señor, porque eso es lo que Él te pone, fíjate. En ese momento de sufrimiento te pone gentes a las que tú les tienes que hablar. Eso sí, amén. En esos momentos que según tú estás pasando bien malos, pues no. Pues no era parte de lo que dice que ministre con la palabra. O sea, ¿cuáles son sus armas? O sea, es que finalmente, perdóname, José Luis, perdóname, porque vamos a terminar otro 30, pero déjame aterrizar esto y poner en perspectiva tus acciones con respecto a lo que estamos viendo aquí. Porque Pedro estaba diciendo cuáles son las armas ante el sufrimiento y ante el dolor. Y las armas no son convencionales. Y una de las armas que aparecieron, aparte de ser sobrio, de velad, era de que administraran con la palabra. Y entonces José Luis Dios le dice, y durante el proceso esto y esto y otro. Entonces, ¿qué estaba haciendo él? Dijo, le compartí la palabra ante esa situación. Entonces, de eso se trata, ¿no? En una cuestión práctica de un creyente de hoy, ante una situación de dolor y adversidad. O sea, tú estás realmente ahí utilizando un arma que estaba... Lo más bonito es que apenitas lo supe. Bueno, y lo hiciste. Gracias, José Luis. Déjame con el hermano Daniel. Apenas lo hiciste, qué bueno que
que eso lo llevas a cabo y te das cuenta, ¿no? Dice, hey, estaba aplicando una verdad profunda dentro de las cosas de Dios para hacer frente a la situación. Muy bien. Lo que yo veo que me manda la palabra que dice que me mantenga en fe, creyendo, obedeciendo como el Señor obedeció, Sí. tomar mi cruz, seguirla, así como Cristo venció, seguir y vencer, que me aparte de todo lo que yo hacía antes, idolatría incluso. Y el 17, porque dice que es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. En pocas palabras, Dios va a purificar la iglesia. Ujú. La va a limpiar de todo aquello que no es de acuerdo a la doctrina que Él ha dado. De todo aquello que está siendo hoy en día tomado como doctrina y es falso. Entonces hay que tener cuidado porque también en Apocalipsis 18 dice la caída de Babilonia. Dice, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran voz, poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con gran voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones, dice, han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra, entiéndase líderes, fornicaron con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Tengo entendido, según los escritos bíblicos, se refiere a la Iglesia Católica que ha abrazado todas las religiones del mundo y se ha hecho guarida de demonios porque ellos abrazan todo. Pero lo que me llama la atención es que la advertencia que dice en el versículo 4 dice, y una gran voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Parece que aquí que hay cristianos metidos en este economismo de iglesias, Ujú. que están metidos en esta vaina que estas iglesias que están promoviendo y llevando a los hermanos a pecar. Y esto es pecado. Veo que aquí Dios le está advirtiendo a la iglesia que se salga de esos lugares. ¿Por qué? Porque hoy en día el movimiento está que dice, juntamos todas las iglesias, que seamos uno solo y que los juntemos unos por otros. No tenemos nada en común nosotros con el católico, ni con un musulmán, ni con un budista. No tenemos nada en común con ellos para que nosotros juntamos con ellos. Nos estamos apartando de la verdad de Dios. Ujú. Y yo miro la advertencia de Dios aquí, diciéndole, salgan de ella. Pocas palabras que hay gente metida, que se está metiendo, porque estos movimientos no son nuevos, son del siglo XX, que se han estado queriéndose meter, infiltrar. Y la Iglesia Católica ha sido la cuna de todas estas religiones, queriendo hacer todo esto, porque ha perdido, ¿cómo se dice?, miembros por causa del Evangelio. Gloria a Dios por eso. Ujú. Sí. Pero entonces, que tengamos cuidado, porque el juicio empieza por casa. Amén, hermano. Amén. Así es, hermanitos. Pues muy bien. Así termina en ese verso 19. De modo que los que padecen, recuerde, persecución, según la voluntad de Dios, confíen en Él y hagan el bien, hermano. Confíen y hagan el bien. Confíen y hagan el bien. Así que vamos a dar gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos, Señor, por este maravilloso libro, Señor, donde vemos el sufrimiento del cristiano fiel, Padre. Gracias, Señor, porque nos mostraste las armas, Señor. Cómo tenemos que estar armados ante ese campo de batalla y esos enemigos del dolor, el sufrimiento, Padre. Gracias, Señor, por decirnos a través de los pensamientos de Cristo y de manera práctica, Señor, poner en práctica también, Padre, los dones espirituales, Señor, orando, ministrando, oh Señor, siendo sobrios, amado Dios. Gracias, Padre, por todo lo que usted nos muestra, Señor. Confiamos en usted y durante la adversidad haremos el bien. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Capítulo 5 el próximo miércoles. Hermanos varones, no sé, ¿me podrían dar 5 minutos, por favor, aquí? Necesito hablar con ustedes, por favor, hermanos. Los varones, por favor. Gracias, hermanos. Bendiciones.